Nuestra invitada de hoy es profesora de enseñanza media en Ciencias de la Educación, licenciada en Ciencias de la Educación y doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación. Fue consejera titular por el claustro de docentes titulares del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la UNE y consejera titular del claustro de auxiliares de docencia del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la UNE. Es subdirectora del doctorado en Ciencias Cognitivas de la Facultad de Humanidades y directora del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste. Nos visita hoy la doctora María Mercedes Oraizón. Hola Mercedes, buenas Hola, tardes. ¿qué tal? Adelante. Gracias por estar acá. No, gracias por la invitación. Bueno, con Mercedes vamos a hablar de varias cosas. Es un currículum enorme. Es un currículum muy extenso, pero antes de empezar a indagar sobre sus aportes y su trayectoria personal, sería interesante, en principio, conocer un organismo que es el Centro de Estudios Sociales de la Universidad, el CES, uno de los institutos más nuevos de la región. Se creó, si mal no tengo entendido, en el año 2012 y usted lo dirige desde el año 2015. Así es. ¿Qué es el CES? El CES es el Centro de Estudios Sociales. Es un instituto, como lo dijiste, que se ocupa de promover las ciencias sociales, que son consideradas un área de vacancia en nuestra universidad, ya que no tenemos una carrera de sociología, relaciones laborales y comunicación social estarían dentro del campo de las ciencias sociales, pero en realidad no hay otras carreras como en otras universidades que se encarguen de abordar las cuestiones más particulares de las ciencias sociales. Entonces, este es un instituto de investigación en ciencias sociales que congrega a profesores y profesoras, investigadores e investigadoras de la UNE en general. Forman parte del CES en su mayoría profesores y profesoras de la Facultad de Humanidades, pero también de Ciencias Económicas, de la Facultad de Arte, Diseño y Ciencias de la Cultura. Y estamos vinculados con otros grupos de investigación de la Facultad, por ejemplo, de Arquitectura, el IDVI más particularmente. Participamos también de algunas actividades con el IGI, pero con la Facultad de Humanidades, digamos que es con la unidad académica con la que más articulamos. Bueno, es una materia pendiente, ¿no? En la universidad, de hecho, estaban ahí dando vueltas con ese asunto, porque es un reclamo viejo, además, también. Sí. Ciencias políticas, sociología, claro, como carrera. Sí. Incluso, si mal no tengo entendido, creo que la pandemia un poco retrasó, había un proyecto dando vueltas, Sí, ¿no? de una maestría, creo. Sí. Y son campos importantísimos, ¿no? Claro. Y los docentes, los investigadores que forman parte, vienen y vienen ¿cómo? ¿No? Vienen traídos ¿por qué? ¿Cómo se nuclean? ¿Es a través de campos investigativos ya preexistentes? ¿Proponen? ¿Cómo es eso? Claro, vienen traídos por el interés de trabajar en el campo de las ciencias sociales. Claro. Salvo Ana María Pérez, que fue nuestra directora fundadora del CES, que tenía una maestría en ciencias sociales, los demás y las demás integrantes del CES provenimos de diferentes áreas. Al no haber, como decíamos, una facultad en ciencias sociales, yo, por ejemplo, provengo, mi formación de base es en el campo de la educación, como habrás visto. Luego hice un doctorado en filosofía, trabajo en el departamento de filosofía como profesora, pero mi interés está puesto en cuestiones que exceden lo educativo, y vengo trabajando desde hace años en temáticas vinculadas
a lo social y a lo político. ¿Y cómo podríamos conceptualizar cuál es la relevancia para la academia y también para la sociedad de estos espacios para generar conocimiento? Digamos, el conocimiento que se genera ahí, ¿para qué sirve? Bueno, ahí lo que me estás preguntando de alguna manera da en el clavo con discusiones y debates que hemos tenido al interior de nuestro grupo, porque creemos que el conocimiento que se genera a partir de las investigaciones que se desarrollan tiene que tener una utilidad y una pertinencia social. Que debe vincularse necesariamente con ciertas demandas que plantea nuestro medio. Porque de otra manera el conocimiento académico se desvincula de los intereses sociales y para lo único que sirve es para que sea divulgado en ámbitos universitarios, científicos, y que la gente que quede al margen de Esa esos sería ámbitos. la otra biblioteca de la discusión, digamos. Claro, exacto. O sea, si el conocimiento es práctico o Exacto. es teórico, digamos, o es académico, Sí. sirve para... Sí. ¿Y cómo va esa discusión? Bueno, nosotros tenemos muy en claro, de hecho, parte de los proyectos en los que estamos trabajando marca una línea que nos vincula muy cercanamente con el medio. Nosotros Claro. ya van a ser 2 proyectos que presentamos bajo la modalidad que se crea en la UNE, que es el proyecto de desarrollo tecnológico y social, que hace, digamos, que une lo que vendría a ser la investigación aplicada con la intervención o el abordaje territorial. Claro. Una de las líneas de trabajo también suya y de la gente que trabaja en el CES está ligada a la promoción y a la conquista de los derechos, ¿no? Sí. En el año 2021, ¿quedan derechos todavía por conquistar? ¿Cuáles son sus términos? ¿Cómo es eso? La cuestión de los derechos yo creo que es algo muy dinámico. Justamente uno de los temas que se trabajan fuertemente en el CES es la construcción de ciudadanía. Claro. Y hay perspectivas que la vinculan muy estrechamente con los derechos. O sea, toda la corriente clásica que piensa y teoriza la ciudadanía tiene que ver piensa en términos de los derechos. Podemos pensarla como un ejercicio de derechos para aquellos que ya tienen garantizados, o como una conquista, como vos dijiste, una conquista, una lucha para aquellos que no tienen garantizados. ¿Y de qué derechos estamos hablando? Bueno, yo creo que gran parte de nuestra sociedad y de la sociedad de la región, pensando en la región como Latinoamérica, se encuentra en una situación de vulneración de derechos, de los derechos básicos, los derechos económicos y sociales, para empezar. La cantidad de pobres, de indigentes que tenemos en nuestro país es alarmante. Eso significa que un 40% y más de la población no tiene garantizados sus derechos básicos. Comida, vivienda, Educación, salud. Hay gente que se muere porque es pobre. Se muere por el código postal, ¿no? Como dice alguien por ahí. Totalmente. Depende de dónde naciste. Totalmente. Entonces, si bien estos derechos están formalmente consagrados en nuestro sistema jurídico, en nuestra Constitución, no se materializan.
Y bueno, por empezar esos derechos, pero hay otros derechos que van surgiendo cuando estos ya empiezan a ser resueltos. Resueltos, exactamente. Muchos de esos derechos actualmente, bueno, tienen que ver con lo subjetivo, son derechos individuales, pero también derechos que tienen que ver con la soberanía alimentaria, por ejemplo, que es una lucha que también se está dando por la identidad de los pueblos. Claro. ¿Cuál, en principio, qué es la construcción de ciudadanía y en todo caso, cuál es el rol de la ciudadanía, digamos, en las disputas por estos derechos, ¿no? Porque ahí seguramente también hay responsables, ¿no? O sea, ¿o no? Claro, sí. Bueno, la construcción de ciudadanía tiene que ver con todos aquellos procesos en los que se dirime esta condición en la que los individuos, los habitantes, empiezan a, yo diría, autopercibirse como ciudadanos y empiezan a ejercer un rol que va más allá de quizás de lo que se piensa desde marcos más convencionales, que es la ciudadanía. Nosotros creemos que la ciudadanía no se agota en el voto. Claro. Porque incluso el voto es una herramienta de disciplinamiento político, todos lo sabemos, y entonces existen otras prácticas que muchas veces se consideran marginales, que hacen a la ciudadanía, una apropiación de la ciudadanía, formas de resistencia, por ejemplo. Hay toda una discusión en filosofía política sobre la desobediencia civil y qué legitimidad ético-política tiene, cuando no son reconocidos ciertos derechos y hay que presionar por fuera de esos derechos, ¿no? Claro. Y entonces, ¿cuánto hay de ciudadanía en discusiones sobre, por ejemplo, la juventud, la participación de la mujer, cuestiones de género, etcétera? Yo creo que estas discusiones están atravesadas por la cuestión de la ciudadanía, del mismo modo que lo de las juventudes y género atraviesa a la ciudadanía, ¿no? Nosotros trabajamos durante algunos años con la problemática de juventudes y política, porque bueno, era en un momento en que veníamos de una transición desde una mirada que consideraba a los jóvenes como sujetos apolíticos, o sea que no tenían interés por la política, sujetos apáticos que no intervenían, a un cambio de percepción en los que se los veía ya con un protagonismo activo. Pero la irrupción de los jóvenes en el campo de la política está buena porque también modificó ciertos preconceptos o estereotipos que existían dentro de este campo. Claro, pero eso era que sucedía efectivamente en el territorio o era una construcción, eso de el joven está en otra cosa y después de golpe se despertó. Era un estereotipo social, como lo estás planteando, era un estereotipo social. Los jóvenes tenían otras maneras de participar y de expresarse que no eran consideradas políticas y que ahora empezaron a ser vistas como tal, ¿no? Claro. Ligadas al arte, a la militancia en organizaciones más territoriales, más de base, y ligadas quizás a demandas que en su momento eran consideradas más sectoriales o subjetivas, pero que tienen que ver son reclamos políticos, claro, por derechos también. Cuando estábamos investigando un poco para armar esta entrevista, vimos que en mucho de tu trabajo está muy presente la cuestión del territorio, ¿no? Y sí, todo el tiempo estás mencionando el territorio. Sí. Entiendo qué es el territorio, digamos, pero ¿qué es el territorio y qué es lo que nos da el territorio
en todo caso para la investigación, pero también como conceptualización para el resto de la sociedad, de la ciudadanía? Bueno, el territorio creo que es el espacio donde se materializan todos los conceptos que nosotros trabajamos de manera conceptual o teórica, y donde muchas veces nos muestra la existencia de una brecha entre lo que la literatura científica que escribe, describe sobre el territorio y lo que realmente allí sucede. El territorio es un espacio en donde se dan procesos de subjetivación, donde nosotros vamos a ver qué pasa con la subjetivación política de los actores sociales, un espacio donde se juegan cotidianamente la defensa, la promoción, la reivindicación, la disputa y la lucha por la ciudadanía, por ser considerados ciudadanos y ser mirados como ciudadanos o miradas como ciudadanos desde lugares quizás diferentes a los que solemos o pensamos que... ¿Y los que no son mirados como ciudadanos? Sí. ¿Cómo son vistos? ¿Qué son? Y bueno, son vistos como asistidos, como personas asistidas por el Estado, y que por esto no son considerados sujetos autónomos. Bueno, esa es una categoría que está muy presente, sobre todo en los medios de comunicación. Sí, muchísimo. En las redes sociales. Porque también hay una realidad sí, económica que... Exacto. Sí. Es tremendo eso, ¿no? Sí. Sí, es tremendo. Es decir, hay una cuestión económica, objetiva, el sí. Estado asiste, y la persona que por algún motivo, digamos, recibe, vamos a suponer, un plan social sí. o lo que sea, para el otro ya deja de ser un sujeto. Claro. Deja de ser un ciudadano. Un ciudadano, claro. Que en las redes sociales hay una estigmatización muy grande de los sectores populares, los sectores que reciben ayuda del Estado, que son de distintos tipos, que son mínimas. Claro. Y que son considerados no ciudadanos por esto mismo, porque se supone que no son independientes económicamente, que no tienen la misma instrucción que los sectores medios, y que por lo tanto no pueden decidir políticamente, no están en condiciones de decidir. Obviamente que desde una postura también se puede decir por la inversa que eso mismo sucede en las capas superiores, digamos, ¿no? Porque los grandes empresarios son asistidos por el Estado, las capas medias transaccionan con el Estado. Totalmente. A estos sectores se los acusa de ser interesados y de que su voto, cuando votan, está motivado por un interés material, pero todos votamos por lo mismo, todos tenemos un interés y que en definitiva es material. Lo que pasa es que en desde algunos sectores se legitima algunos intereses y claro. Otros no. ¿Y cómo se desarma? Es algo muy difícil de desarmar porque justamente, como lo estábamos diciendo, los medios de comunicación, las redes sociales están operando para crear este imaginario social. También con intereses. También con intereses. O defendiendo intereses. Totalmente. Incluso dentro de la academia también hubo ciertas teorías que
aquellas que, por ejemplo, promovían una mirada de lo que llamaban la cultura de la pobreza, una psicología de la pobreza, que también contribuyó con estas representaciones sociales. Es muy difícil de desarmar. Yo creo que ahí debe intervenir la universidad. Aquellos investigadores e investigadoras que estamos trabajando con estos sectores, tenemos el compromiso de atacar, por decirlo así, claro, esas miradas que existen. La argumentación, es decir, la ciencia tampoco es ingenua, digamos, en ningún punto, ¿no? Totalmente. Y en estas se ve mucha argumentación pseudocientífica, digamos, sí, como para justificar ciertas posturas. Y entonces la universidad tiene que intervenir. ¿Para qué? Para generar al menos un sentido común en el que estemos de acuerdo, porque si no nos ponemos de acuerdo en que algo... Claro. Creo que tiene que generar cierta sensibilidad, generar otras miradas, otra contracultura, diría yo, en la opinión pública. Quizás mostrando ciertas historias de vida, todo lo que sea narrativo, los relatos, ayudan mucho, me parece a mí, a entender las luchas cotidianas que se dirimen en esos territorios y en esos sectores que, como lo decía Merkel en una entrevista que dio, me parece que al diario Página 12, son los más participativos, están obligados a participar. Porque y ejercen quizás mucho más activamente la ciudadanía que cualquiera de nosotros en ese sentido, porque forman organizaciones, tienen que presentar notas ante el Estado, tienen que pensar cómo llevar adelante los procesos de reproducción material de su vida en un contexto de necesidad extremo. Entonces son mucho más creativos y bueno, creo que por ahí al menos es lo que interpretamos quienes formamos parte del CES, tendría que generarse el cambio que queremos que existan. Bueno, tenemos que avanzar, pero es muy apasionante todo esto, ¿no? ¿Y qué se entiende por como participación o esa participación de la que estamos hablando como generadora y garante de la democracia y de la propia ciudadanía, ¿no? ¿En qué espacios, en qué ámbitos concretos se lleva a cabo esto, ¿no? Esta participación para generar esto. Bueno, la participación es una de las líneas que nosotros trabajamos en directa vinculación con la cuestión de ciudadanía. En algún momento lo dijimos, es como la vía regia de la ciudadanía, es el lugar por donde se construye ciudadanía. Participando es como... A ver, dicho de otro modo, la ciudadanía se conquista apropiándose y ejerciéndola. Se construye de esa manera y es a través de la participación en distintos espacios. Nosotros analizamos la participación en distintos ámbitos, en el escolar, en el ámbito de la universidad. Trabajamos con las comisiones vecinales, con el programa de presupuesto participativo, con organizaciones comunitarias, en sindicatos. Y bueno, consideramos que la participación es lo que nos permite aproximarnos a formas más democráticas. Sabemos que la participación no es neutra y no tiene no es positivamente o normativamente positiva siempre. Tiene dos caras
porque también a través de la hay ciertas formas de participación que en lugar de generar una subjetividad más crítica y autónoma, puede ejercer cierto control, cierta vigilancia, cierto disciplinamiento en los sujetos. Pueden generarse, por ejemplo, adhesiones a decisiones que son tomadas por otros, pero que son convalidadas por medio de la participación de una manera ficticiamente democrática. Pero bueno, es la herramienta que claro, debe potenciarse, ¿no? La capacidad, digamos, la participación lo que permite es que el otro o la otra se exprese, permite que se recuperen las voces de los distintos sectores, permite que las decisiones puedan ser tomadas entre todos y entre todas. El estar ahí, el intervenir, el estar presente es una forma de alimentar la democracia, claro, en distintos espacios institucionales, ¿no? ¿Y cuáles son los desafíos principales? Estoy pensando tal vez ya no en lo que ya está, sino en lo que viene, ¿no? Sí. Con los que se enfrentan, los desafíos con los que se enfrentan los jóvenes hoy, en términos políticos, en términos de sus derechos, ¿cuáles en todo caso son sus principales demandas, sus necesidades, sus expectativas? Y en todo caso, ¿qué de eso se atiende y qué no, ¿no? Creo que uno de los desafíos es que se le presenta a los jóvenes es poder participar quizás de manera más consciente y más crítica en aquellos espacios en los que normalmente participan. A mí me preocupa mucho el caso de las redes sociales. Claro. Creo que la participación juvenil y la ciudadanía juvenil se está dirimiendo mucho en esos espacios, en algunos sectores, ¿no? Pero en esos espacios. Es un territorio ahora eso, ¿no? Claro, es un territorio concreto. Es un territorio, sí. Una de las, Florencia Panuncio, una de las doctoras que integra el CES, se ha ocupado mucho de trabajar lo que es la ciudadanía juvenil o digital, y la ciudadanía digital, como se la nombran en otros contextos, ¿no? A este tipo de prácticas. Pero también cómo aquellos que están involucrados en estos ámbitos pueden comprometerse en otros espacios, porque me parece que en estas redes también, las redes también hay como una visión un poco artificial, muchas veces manipulada, de ciertas cuestiones que alejan a los jóvenes quizás de realidades que les son próximas, pero que están invisibilizadas, claro, para ellos. Impresionante porque tenemos preparado, pero esto da como para 2, 3, 4 programas, ¿no? Pero no me quiero ir de acá sin preguntar esto que tiene que ver con la pandemia, ¿no? La pandemia, lo que ocurrió con las instituciones educativas, ¿no? En los distintos niveles. La pandemia vino y impactó directamente. Totalmente. Sí. La pregunta es si a partir de la pandemia para la educación, para los distintos niveles educativos, es un punto de ruptura y un punto de partida, ¿o qué es? Sí, es un punto de ruptura. Es un punto de ruptura que ha traído muchísimos obstáculos, pero también ha abierto un campo de posibilidades. Claro.
Ya sabemos cuáles son los obstáculos, ya sabemos la cantidad de chicos y chicas que han quedado fuera del sistema. De nuevo las asimetrías ahí, ¿no? Ha contribuido a exacerbar las asimetrías y las desigualdades que ya las teníamos de antes, ¿no? Pero bueno, también como decimos, abre un campo de posibilidades porque por un lado, yo que vengo participo en la universidad, muchos jóvenes que quizás no hubieran podido continuar sus estudios porque no tenían dinero para costearse un departamento, una casa, fuera de los lugares donde ellos están, han podido seguir durante estos 2 años la universidad. De hecho, le está costando mucho volver ahora. Pues se ha generado una normalidad, ¿no? Sí, otra. Exactamente. Hay chicos que ingresaron a la universidad en el 2020 y conocen este modelo de... ¿Y usted qué cree? ¿Que vamos a volver a la prepandemia o ya no? ¿O va a ser distinto? Debería ser distinto, porque esto nos debería generar ciertos aprendizajes y potenciar algunas buenas prácticas que se han construido en este marco. Debería ser distinto porque creo que si es distinto significa que aprendimos, que la humanidad debería haber aprendido en este sentido. Sí. Mercedes, muchísimas gracias. Gracias a vos, Eduardo. Gracias. A ustedes también muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales de eduardo-ledesma.com, del diario El Litoral y todas las semanas por Telenor. Muchísimas gracias y hasta la próxima.